¿Listas? ¿Estamos listas para iniciar? Tomen su lugar, mis hermanas, por favor. Vamos a iniciar con nuestra enseñanza. ¿Listas con su libreta de apuntes y con su Biblia? Está bien, está bien. Pues vamos a iniciar, ¿sí? Dentro de nuestra serie en curso, El fruto del Espíritu, hoy nos toca hablar acerca de dos virtudes, la bondad y la benignidad. Y vamos a hablar acerca de cómo podemos cultivarlas, ¿sí? Cómo podemos cultivar ambas virtudes en equilibrio, reflejando el amor y la gracia de Dios en cada encuentro. Cuando en Gálatas 5:22 se nos habla del fruto del Espíritu, la benignidad y la bondad no consisten solo en ser una buena persona, ¿verdad? Estas virtudes son el carácter de Cristo reflejado en cada una de nosotras, reflejado en acciones que son visibles, ¿sí? Nosotras fuimos llamadas a reflejar el carácter de Cristo. Y en relación a esto podemos leer en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, si somos hijos de Dios, pues debemos lucir como nuestro Padre, ¿verdad? Así como algunas de nosotras tenemos actitudes de nuestro papá o de mamá, pues esa es la idea, ¿no? Así que esta mañana, como les decía, vamos a enfocarnos en estas dos virtudes y cómo ellas deben ser parte de nuestro caminar en el Señor. Primero déjeme decirle, mi hermana, que hoy yo estoy aquí frente a ustedes y soy quien tiene el micrófono, ¿verdad? No porque yo tenga algo más especial que ninguna de ustedes, o porque, como lo mencionamos desde la primera enseñanza que se impartió, seamos nosotras más sabias que ustedes. No es así, mis hermanas. Y yo estoy aquí frente a ustedes y seré quien traiga este mensaje, pero, perdón, no soy quien trae este mensaje. Ciertamente soy quien lo va a transmitir, pero sí que tengamos muy presente, ¿no? Que es el Señor quien ha preparado esta enseñanza y quien ha preparado esta mañana para que nosotros podamos estar aquí y para llevarnos a todas, primero a mí, a realizar cambios radicales en nuestra vida, ¿sí? Para trazar una línea a partir de aquí y hacer cambios reales que muestren a Cristo viviendo en nosotras, si es que Cristo está en nosotras, ¿sí? Vamos a hacer una oración para iniciar. Específicamente le pido que me ayude a orar por este tema. Mire, quienes tenemos la enorme responsabilidad y el compromiso de estar aquí y de traer la enseñanza para ustedes, de exponer un tema, pues déjeme decirle que primero nos confronta a nosotras. La palabra nos habla a nosotras primero, ¿no? Y es necesario que anhelemos vivir en congruencia con lo que estamos transmitiendo. Hace unos días platicaba con mi hermanita Isa acerca del compromiso y del reto que implica estar aquí frente a ustedes. Y yo le decía que yo estaba consciente de cuánto me falta, ¿no? Por madurar, por crecer, por aprender. Y ella me recordó un versículo que me alentó. Gracias a Dios por los amigos, ¿verdad? El versículo está en 1 Corintios 1, 25 al 29. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Toda la gloria sea siempre para Él, ¿sí? Ese debe ser nuestro enfoque en todo lo que nosotras hacemos, que Dios reciba la gloria con nuestro servicio. Nosotros no hacemos nada, no somos nada, ¿verdad? Solamente nos disponemos a trabajar para Él. Y todas, hermanas, estamos en esta carrera. Todas tenemos lucha todos los días con nuestra carne, ¿sí? Pero no debemos cansarnos de correr esta carrera, porque nuestro galardón nos espera si somos fieles, ¿ok? Así que, pues sigamos aprendiendo juntas, sigamos apoyándonos, alentándonos y sigamos madurando juntas en esta carrera, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios.
Señor, una vez más y de manera muy especial, quiero pedirte, Señor, que tú tomes cada uno de nuestros corazones, de nuestros oídos, de nuestras mentes, que estemos conectadas, atentas, dispuestas, receptivas a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú has orquestado todo esto, Dios, para que estemos aquí, para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro día a día y en muchas ocasiones, pues con nuestras actitudes nosotras realmente no reflejamos el carácter del Señor en nosotras. Sí, es decir, por ejemplo, si vamos a las redes sociales, podemos ver la manera en la que las personas pueden llegar a expresarse de alguien más. Y no solo hablo de personas que no conocen al Señor, sí, sino incluso a veces hasta de mismos creyentes. Tú puedes ver expresiones de ira, de contienda, de pleitos, de juicio, sin reflejar el carácter de Cristo. Y de nuevo, no estoy hablando de creyentes, ¿no? Estoy hablando de creyentes. Y nada de eso tiene que ver en lo absoluto ni con la benignidad ni con la bondad. ¿Sí? Así que vamos a partir de la definición de ambas virtudes. ¿Qué es benignidad? La palabra griega para benignidad se menciona como fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y es crestotes. Significa excelencia moral. Se refiere a satisfacer necesidades reales a la manera de Dios en su tiempo. Para el creyente es la bondad producida por el Espíritu que satisface la necesidad y evita la dureza y la crueldad humana. Y en hebreo, benignidad es gesed y significa misericordia. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir actitudes y acciones de Dios hacia la humanidad y del hombre compasivo hacia su prójimo. ¿Ok? No significa meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. ¿Ok? Una benignidad que se expresa con situaciones concretas, específicas, pero no la bondad expresándose de manera airada contra el pecado. La benignidad tiene que ver más con el ser que con el hacer. Es decir, alguien puede realizar una acción amable a favor de alguien, ¿no? Como dar un vaso con agua al sediento, un plato de comida al hambriento, pero esa acción todavía puede carecer de una actitud amable. Por lo tanto, la benignidad resalta el espíritu con el que se realizan las cosas, ¿verdad? Es una cualidad que se muestra en la forma en la que una persona habla y actúa. ¿Sí? Y aquí viene algo muy importante. La benignidad implica voluntad. Es decir, yo debo entender que es la manera correcta en la que me debo comportar. No puedo esperar a sentirme bondadosa para entonces ser bondadosa. ¿Y qué es la bondad? A diferencia de otros términos, como crestotes, que decíamos ahorita que es benignidad, que es más pasivo o suave, agatosune, que es bondad en griego, representa una bondad práctica y completa. La idea principal de la bondad es hacer el bien moralmente. Un ejemplo de esto es cómo Jesús actuó purificando el templo. Lo vemos en Mateo 21, 12 y 13. Fue un acto de agatosune, porque aunque disciplinó a los mercaderes, buscaba corregir una injusticia por el bien superior de la casa de oración. Aunque no parece un acto amable, ¿no? Pero fue un acto de bondad porque defendía lo correcto. Y aquí vemos cómo la bondad ama la verdad, busca el bienestar espiritual y corrige cuando es necesario. La bondad es una virtud asociada totalmente con Dios. En el Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Con todos, Dios es bueno. Es como cuando decimos que Dios es amor, ¿verdad? No decimos que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. De la misma forma, sí, Dios es bondadoso. Este es un atributo de Dios. David dice en el Salmo 119:68, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Así que cualquier cosa que nos suceda y que nosotras a veces pensamos que no es bueno, la palabra de Dios dice que
que Dios no nos hace mal, ¿sí? Porque Él es bueno. Y cualquier cosa, cualquier situación que sucede, Él la orquesta para nuestro bien. ¿Sí? Yo estoy segura que se sabe de memoria lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La bondad crece como consecuencia de obedecer los mandamientos del Señor, porque ningún hombre tiene bondad por mérito propio. ¿Sí? Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El salmista apela a Dios como la fuente de la bondad. Salmo 119:66 dice, enséñame bondad, la sensatez y el conocimiento mismos, porque en tus mandamientos he ejercido la fe. Así que para cerrar con la introducción y tratar de dejar estos conceptos más claros, imagina que un hermano cae en pecado, ¿sí? Bueno, practicas la benignidad porque lo recibes con compasión. Escuchas su dolor y no lo humillas. Y practicas la bondad porque lo animas a arrepentirse. Le muestras la verdad bíblica y lo ayudas a restaurar su vida. La benignidad sin bondad puede convertirse en tolerancia al pecado. Y la bondad sin benignidad puede convertirse en dureza. El Espíritu Santo produce ambas cosas al mismo tiempo en el creyente maduro, ¿sí? Un corazón amable y una vida comprometida con el bien. Y si podemos resumir estas palabras en una frase, entonces decimos que en la benignidad yo trato a las personas como Dios me trata. Y en la bondad busco el verdadero bien de las personas como Dios busca mi bien. Por eso vemos ambas cualidades perfectamente unidas en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Él era tierno con los pecadores arrepentidos, pero era firme frente al pecado y la hipocresía. Entonces podemos decir en pocas palabras que la bondad es y la benignidad hace. ¿Ok? Dios, mis hermanas, es bueno a pesar de este mundo tan lleno de ingratitud y de maldad. Y no solo eso, sino que además niega la existencia de Dios y vive de espaldas a Él. Pero en cuanto a nosotras, hermanas, no podemos pretender dar un fruto de benignidad y de bondad si primeramente no somos agradecidas con el Señor. Si vivimos en constante queja delante de Él. En Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice Pablo, no le reconocieron como Dios y tampoco fueron agradecidos. ¿Y cuáles son las razones a considerar para que nosotros podamos cultivar este fruto del Espíritu? Bueno, primero ya lo dijimos, reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque a eso hemos sido llamadas, ¿verdad? Y si fallamos en esto, entonces estamos fallando al llamado que se nos hizo. Y por lo tanto, estamos fallando a quien nos llamó. En el tema del amor a prójimo que tuvimos hace unos meses, primera reunión que tuvimos, le mencioné algo acerca de esto que voy a mencionar. Dios conoce, Él sabe que estas virtudes nosotros no podemos producirlas por nosotras mismas. Así que por eso Él manda, Él envía al Espíritu Santo para que more en nosotros, ¿sí? Pero cuando eso no sucede, es decir, que no producimos el fruto, existe entonces resistencia por parte de nosotras, ya sea consciente o inconsciente. La benignidad y la bondad son el resultado de un cambio en mi naturaleza, en mi forma de pensar. Es algo que viene desde mi corazón. Es decir, yo ya no pienso igual, ya no siento igual y por lo tanto ya no actúo igual. Es una transformación que viene desde adentro, que es producida en gran manera por el reconocimiento que yo tengo de la bondad de Dios para mi vida. Y entonces esto me lleva a vivir en gratitud delante de Dios y anhelar hacer el bien.
Si podemos reconocer sinceramente lo que el Señor ha hecho en nosotras, su inmensa bondad, entonces la manera en la que trataremos a los demás, pues será bondadosa, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es un llamado a reflejar el amor de Dios, reflejando el carácter de Cristo, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Permítame poner otro ejemplo de esto. El rey David y Jonatán fueron amigos del alma, una amistad única entre ellos. Se interesaban siempre el uno por el otro y fue una amistad que el tiempo y la distancia no pudo romper. Vemos que la Biblia lo dice en Primera de Samuel 1, de 15 al 17. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y bueno, el tiempo pasó y Jonatán murió. Entonces vemos en 2 de Samuel 9, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado a tu nieto, al nieto de tu amo, todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Sí? Jonatán había muerto, pero no el amor de David por Jonatán. El amor verdadero no termina. ¿Sí? El amor nos lleva a mostrar bondad por los demás. Ahora, nótese aquí, quiero enfatizar esto, que David le dijo, quiero mostrar la bondad de Dios. ¿Sí? No le dijo, quiero tener bondad de él, porque David se sabía perdonado y él estaba agradecido, ¿sí? con lo que Dios había hecho en él, lo que le llevaba a mostrar la bondad de Dios para con los demás. Es la infinita misericordia de Dios para con todos nosotros la que nos demanda que seamos bondadosos con los demás, aún con los enemigos. Porque al final eso era lo que nosotras éramos del Señor. Éramos sus enemigos antes de que Él nos rescatara. Pero Él tuvo misericordia de nosotras. Él fue benigno, Él fue bondadoso. Así que eso es lo que Él demanda que nosotras debamos hacer con los demás. Y bueno, ¿cuáles podríamos decir que son los obstáculos que impiden que la bondad y la benignidad pueda manifestarse en nosotras? Ninguna de estas virtudes crece en un corazón ingrato, un corazón egoísta y en un corazón airado. La bondad y la benignidad tampoco pueden crecer en un corazón endurecido. El corazón debe experimentar primero el amor de Dios para ser ablandado. Así que yo debo ir constantemente a la fuente que es Dios mismo, ¿sí? A su palabra,
y mi oración debe estar en total dependencia de Él. La palabra nos insta a ser benignos. Dice en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quienes hemos sido perdonadas tanto por Dios, deberíamos con mucha más razón que los demás perdonar las pequeñas ofensas que otros nos hayan ocasionado. Si alguien, por favor, me puede apoyar leyendo Mateo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, versículo 21 y 22. Por favor, fuerte y claro. ¿70 veces 7? Es decir, innumerables veces. ¿Okay? En Lucas 17:4 leemos, y si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día. Esto es sin importar cuántas veces peque y se arrepienta. El número 7 no se impuso como un límite a la cantidad de veces que uno debe perdonar, sino todo lo opuesto. Cristo quiso dar a entender que el perdón debía otorgarse de manera ilimitada. Aquí nada más como dato, permítame hacer un paréntesis. En hebreo antiguo, la palabra para 7 es sheva o sheva, la que comparte la misma raíz que chabúa, que es juramento, y soba, que quiere decir estar lleno, satisfecho o completo. Culturalmente decir 7 es invocar una promesa firme o un estado de total satisfacción y cumplimiento. Esto es muy interesante porque el número 7 en la Biblia se toma como perfección. ¿Sí? Cierro paréntesis. Regresando al versículo que leímos en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nos corresponde a nosotras como discípulas de Jesús ser amables unos con otros, como aquellos que hemos aprendido y debemos mostrar a Cristo, deseamos mostrar a Cristo con nuestra actitud. Ser compasivos, es decir, misericordiosos y sensibles a las aflicciones de los demás. De modo que esto produzca compasión y piedad hacia la persona que está en necesidad. Y número 3, perdonarnos unos a otros. Miren, en ocasiones puede haber diferencias entre nosotras, ¿sí? Por lo tanto, debemos aprender a ser conciliadores y estar dispuestos a perdonar. Y en este sentido, ser semejantes a Dios mismo, quien por amor a Cristo nos ha perdonado. Y muchísimo más de lo que nosotras podemos perdonar, ¿verdad? De las ofensas que nos pueden hacer. En el perdón podemos reflejar el carácter de Cristo por medio de la benignidad y de la bondad. Es decir, tener un espíritu perdonador y perdonar como Dios perdona, con sinceridad y de corazón, con prontitud y con alegría. Recordemos que en nuestro modelo de oración le decimos al Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 5:47 dice en la Nueva Versión Internacional, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Este versículo está dentro del Sermón del Monte, ¿sí? Donde Jesús está enseñando cómo debe vivir alguien que realmente refleja el corazón de Dios. Habla del amor verdadero y de la diferencia entre una bondad común y una bondad guiada por Dios. ¿Qué significa saludar a tus hermanos solamente? En este contexto, hermano se refiere a las personas que son cercanas, a la familia, a los amigos, a quienes nos caen bien, ¿verdad? A quienes nos tratan bien. Jesús está diciendo, si solamente eres amable con quienes te aman o porque te conviene, eso cualquiera lo hace.
Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Para los judíos de este tiempo, los gentiles eran los que no seguían al Dios de Israel. ¿Sí? Jesús usa este ejemplo para decir, aún las personas que no conocen a Dios son amables con quienes les conviene. O sea, no hay nada extraordinario pues con amar solamente a los tuyos. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Bueno, nos dice en primer lugar que los hijos de Dios debemos ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Les voy a poner unos ejemplos prácticos. Amar incluso cuando no recibes amor. Saludar aunque la otra persona sea fría. Tratar con respeto a quien no simpatiza con nosotros. Mostrar gracia y bondad aun cuando no sea fácil. Todas tenemos tarea, ¿verdad? Cuando dice, ¿qué demás hacen ustedes? Habla de una diferencia visible. Sí, Jesús espera que el creyente refleje algo distinto al comportamiento normal del mundo. Ya lo mencionamos ahorita. En resumen, es como si dijera que el amor de Dios en nosotros debe alcanzar también a quienes normalmente dejaríamos afuera. Y eso conecta con los versículos anteriores, sí, donde Jesús habla incluso de amar a los enemigos. Otro ejemplo de bondad y benignidad es cuando Jesús lloró al ver a Marta y María por la muerte de Lázaro. Jesús al verlas llorar, lloró con ellas, sintió el dolor de ellas. Ahora, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero se compadeció del dolor que ellas tenían y lloró con ellas. Una persona bondadosa piensa en la necesidad del otro. Quiere ayudar al otro, busca la manera en cómo ayudar. Cuando el Señor nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, el Señor nos está mostrando su bondad. También cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio, y la trajeron a Él y todos querían apedrearla. Y Él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Luego se dirige a ella y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, no está ninguno. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete ahora y no peques más. Completa y absoluta bondad. El Señor nos perdona todos los días y continúa haciéndolo. Sí, nos perdona por su bondad. Romanos 2, versículos del 4 al 6. Dice la palabra, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí cuando Pablo nos dice menosprecias, también se refiere a tener en poco. Sí, es decir, se niegan a reconocer la benignidad de Dios, que tiene el propósito de provocar tristeza por el pecado. Sí, y por consiguiente, el pecado nos aleja de Él. Es decir, no considerar, no saber práctica y aplicadamente que la bondad de Dios nos lleva, su propósito es llevarnos al arrepentimiento. Y si no consideramos su bondad y su benignidad en esto, es como si dijéramos que la paciencia de Dios es como un paso libre para la desobediencia. ¿Sí? La benignidad es el fruto que permite que el ser humano dispuesto al cambio sea moldeado al carácter de Dios. Tomando en cuenta la raíz de la benignidad, notamos lo mucho que como seres humanos necesitamos al Señor, pues es el único ser que ha estado en esta tierra con el mismo carácter que el Dios Padre. Y que lo bello de todo esto es que Él no se lo quedó, sino que a través de su vida, de su muerte y de su resurrección, nos premió dejándonos la Escritura para conocerle y poder formarnos y llegar a ser iguales que Él. La benignidad es la forma como Dios trata con nosotras todos los días y lo hace con paciencia, con ternura, con misericordia. Y ese mismo trato Él quiere que nosotros tengamos hacia los demás. Y esto es como una
medicina para el alma de otros. Porque miren, hermanas, hay personas que llegan a la iglesia y en ocasiones vienen cansadas, heridas, cargadas. Y una actitud dura por parte de nosotras puede terminar de quebrarlas. Por el contrario, una actitud benigna puede incluso traer restauración, ¿sí? Es decir, si mostramos el carácter de Cristo, si reflejamos el carácter de Cristo. Porque mire, hay muchas personas también que deciden buscar al Señor por el testimonio de personas que conocen de hace ya tiempo, ¿verdad? Pero pueden destacar un cambio radical en esa persona. Proverbios 11:17 dice en la Nueva Traducción Viviente: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Nuestras buenas obras están preparadas para ser de testimonio para las personas que no son creyentes. Dice Pedro que nosotros debiéramos hacer buenas obras para que los incrédulos glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Ese es el efecto que la bondad y la benignidad tienen sobre nosotros y sobre otros. Romanos 12:20 dice: si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Si el incrédulo no reconoce tu bondad como algo que viene de parte de Dios, en el día final, él tendrá que rendir cuentas delante de Dios por no haberlo reconocido. Los actos de bondad siempre serán recompensados por Dios. Lucas 6:35 dice: antes bien, amen a sus enemigos y hagan el bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Cuántas de nosotras que hemos recibido de su salvación y somos ingratas? ¿Y cuántas antes de que Él nos diera de su salvación éramos perversas? Y aún así, su bondad y su benignidad llega a nosotras. Es necesario que aprendamos a mostrar la bondad del Señor, porque Cristo puede estar en el niño pequeño que necesita atención, en el ama de casa que necesita ser animada. Sí, puede estar en la abuela en luto, en el enfermo que no puede salir de casa, en el vecino que está en sus aflicciones. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice la palabra. Cada día es una nueva oportunidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana, que se renuevan, que renuevan en nosotras las fuerzas para que podamos mostrar la benignidad y la bondad para con los demás. Bueno, en una escala mucho mayor, el Señor nos mostró su bondad y su benignidad al enviar a su Hijo a morir por nosotras, ¿verdad? A entregar a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y es necesario que reconozcas el sacrificio de que Cristo hizo por ti. Jesucristo es el único medio de salvación que tenemos. Él es el único acceso al Padre. Y debemos mostrarlo a Él, reflejando su carácter en nosotras, en agradecimiento a su sacrificio. Debemos vivir en congruencia a lo que hemos recibido. Por lo tanto, es necesario, mi hermana, mi amiga que nos visita, que entregues tu vida al Señor y que le reconozcas como tu Señor y Salvador, que le pidas perdón por tus pecados, y entonces Él va a transformar por completo tu mente, tu corazón, tus actitudes. Ya lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Es una transformación que viene desde adentro. Y mire, para quienes tenemos un temperamento tan débil, y hablo por mí, puede resultar más difícil actuar bondadosa y benignamente para con los demás, ¿verdad? Yo reconozco esto en mí. Pero al entregar nuestras vidas y reconocer que nuestras fuerzas no podemos, es decir, no mostramos resistencia a su espíritu, ¿verdad? Sino que nos rendimos, Él es fiel y nos ayuda en esta transformación que viene desde el corazón, pero debe haber voluntad y rendición de nuestra parte. Ahora hablamos de que Dios es fiel, pero es importante que recordemos que Dios es fiel
no solamente cuando promete bendiciones, también es fiel cuando promete justicia, juicio y restauración. La fidelidad de Dios implica y significa que Él cumple todo lo que Él ha dicho, tanto sus promesas de amor y salvación como sus promesas de hacer justicia. Así que debemos vivir en ese entendimiento y venir a Él. Estamos en un tiempo de gracia, lo decía nuestra hermanita Ver en la alabanza del domingo pasado. Estamos en un tiempo de gracia. ¿Sí? Ven a Él mientras Él pueda ser hallado. A veces pensamos que la benignidad y la bondad se pueden demostrar solo en grandes actos, pero en realidad se pueden ver en lo cotidiano, en cómo respondemos cuando estamos cansadas, en cómo tratamos a quienes viven con nosotros, en la manera en la que hablamos cuando nadie nos escucha, porque luego con la persona con la que más hablamos es con uno mismo, ¿verdad? Por eso es importante cuál es el depósito que tenemos, qué es lo que nos decimos, ¿no? Porque luego nos preguntamos y nos contestamos nosotras solas. Cualquiera puede ser amable cuando todo está bien o cuando estamos en la iglesia, porque siempre se nos dice que aquí en la iglesia ser cristianos es fácil. El reto está cuando estamos con los nuestros, con quienes realmente nos conocen nuestras reacciones. ¿Sí? El fruto del Espíritu aparece cuando nuestra carne quiere reaccionar de manera diferente. Ya para terminar y como resumen, la benignidad es ese corazón suave que no busca lastimar. Y la bondad es ese amor que se mueve a hacer el bien aunque nadie lo reconozca. Y entonces aquí viene el reto para todas, empezando por quien les habla. Las personas que viven conmigo sienten descanso o tensión cuando están cerca de mí. ¿Soy igual de bondadosa en mi casa que en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que hice el bien sin esperar nada a cambio? ¿Mi carácter refleja a Cristo o solamente refleja mis conocimientos bíblicos? Porque el fruto del Espíritu no se demuestra solamente en cuánto sabemos de Dios, sino en cuánto nos parecemos a Él. Y quizás hoy el Señor no solamente nos está preguntando si venimos a cada reunión los viernes de oración, 7 de la tarde, o los domingos al servicio en la mañana, y mostramos a Cristo aquí en nuestras reuniones. No, sino lo reflejamos, sino lo mostramos en nuestra familia, si nuestros hijos, otras mujeres pueden ver a Jesús en nosotras con nuestras actitudes. La benignidad y la bondad no son debilidad, son evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando un corazón. Y tal vez el verdadero milagro no es solamente que Dios haga grandes cosas a través de nosotras, sino que transforme nuestra manera de hablar, de mirar, de pensar, de actuar. Que el Señor nos ayude a que la gente no solamente escuche que le conocemos, sino que cuando están cerca de nosotras, ellos puedan experimentar la bondad del Señor en nuestras actitudes. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Eres tan bueno, Señor. Eres tan fiel, completamente fiel, Señor. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que muchas veces nosotras somos frías o estamos lejanas, tú permaneces fiel, Señor. Guarda cada corazón que está aquí, Señor. Guarda cada mente. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a ya no resistirnos a tu espíritu, sino a hacer cambios, Padre. Completos cambios. Que en nuestra vida
día a día, en casa, con los amigos, con la familia, podamos mostrarte a ti, Señor, y que la gente que nos conoce anhele esa paz, que podamos reflejar esa bondad, esa benignidad, el amor, la paciencia, que anhelen, Señor, tener eso que ven en nosotros, que puedan ver ese testimonio real, que te puedan ver a ti en nosotras, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie un momento. Vamos a seguir en este mismo espíritu de lo que Dios nos habló. Le invito a que no hable con quien esté a un lado. Medite en esto que acabamos de recibir con el Señor. No se distraiga. Cierre sus ojos. Vamos a darle al Señor un corazón receptivo. Que lo que acabamos de escuchar, Señor, dé fruto. Hay cosas que tenemos que cambiar. Y el Señor ponía en mi corazón, mientras escuchaba la enseñanza, que hay algunos aquí que necesitan reconciliarse. Solamente el Señor sabe. Pero si tú reconoces que hay algo en tu corazón hacia alguien aquí dentro o fuera en tu familia, que a lo mejor hizo algo que no te gustó, que a lo mejor te ofendió o te ha tratado mal durante mucho tiempo, el Señor te dice que le perdones. Pero no solamente que le perdones, sino que le busques y busques esa reconciliación. Hay muchas cosas que nos pueden herir de otros, pero es nuestra decisión buscar honrar a Dios obedeciéndole. Si tú reconoces que hay alguna área en tu vida, si hay alguien con el que te tienes que reconciliar, yo te invito a que lo hagas, que no dejes pasar otro día. Si hay cosas en alguien que tú ves que no te gustan, perdona, porque ese es el corazón de Dios. Y si tú perdonas, vas a ver fluir a Dios en tu corazón. Hay muchas cosas en nuestros corazones que estorban a Dios para obrar. Y una de esas es la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, las expectativas que no cumplen, porque nadie puede cumplirlas, solo el Señor. Dile: ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy, dile. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy.
Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile otra vez: aquí estoy, Señor, aquí estoy, tú estás aquí ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor. Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma nuestro ser, Señor. Y si hay que pedir perdón, Señor, danos ese valor, esa fuerza para hacerlo, Señor, para restituir, Señor, lo que hemos hecho mal, porque no nada más es pedir perdón, sino buscar restituir lo que he hecho mal. ¿Cuántas estamos dispuestas a darle esa adoración al Señor? Dios no quiere que nos quedemos igual. Él quiere restaurarnos. Puede darle gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes cuidado de mí. Gracias porque tú quieres que te refleje, y eso quiero, Señor. Quiero reflejar tu amor. Quiero reflejar tu bondad. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanitas pueden tomar su lugar y vamos a esperar las indicaciones.